Bueno, vamos a ver en este momento la parte 2 de lo que es el sistema circulatorio o sistema cardiovascular. Vamos a prepararnos acá. Bueno, vamos a ver primero qué es la función principal de este sistema. El sistema circulatorio o cardiovascular, también su principal función, se oye fácil, básicamente es circular sangre a través del cuerpo para mantener la vida tal como lo conocemos nosotros. Recordemos que la principal tarea de este sistema es llevar a la célula diferentes cosas, por ejemplo, oxígeno, nutrientes, a la zona de la célula llevar la hormona. Muchas glándulas están distantes al tejido u órganos donde ellos ejercen su acción. Entonces, por eso son células que necesitan la función de este líquido, en este caso la sangre, a través de estas arterias para que lleguen donde ellas se encuentran. Entonces, la circulación de esta sangre es la función que este sistema desempeña, moverla, circularla a través del cuerpo, a través de las arterias y las venas. Entonces, una de las funciones, este sistema también ejerce mucha regulación en lo que se conoce homeostasis o regulación del ambiente interno del cuerpo. Y lo hace de la siguiente manera. Por ejemplo, lleva nutrientes. Estos nutrientes se absorbieron, como ustedes lo escucharon en la parte uno, que el sistema digestivo hace una quiebra el alimento que nosotros lo rompe en partículas pequeñas a través de la digestión de forma química y de forma mecánica. Y luego se absorben estos nutrientes a nivel ya de lo que es el estómago y ahí se absorben y del intestino también y los mueve a las distintas partes del cuerpo, a las células, y eso ejerce una acción de control en la homeostasis. Ahí se van lípidos, grasas, aminoácidos y también carbohidratos. Luego tenemos otra función, es la remoción de desechos de las células. Ahí van CO2, urea, todo lo que conocemos como desechos celulares. Luego tenemos el movimiento también de químicos que son proteínas, hormonas, que las necesita el cuerpo para funcionar. Hay muchas. Cada glándula que les mostré en el dibujo del sistema endocrino tiene una hormona. Ahí tenemos las hormonas paratiroideas, hormonas tiroideas, melatonina. Tenemos leptín, que es otro tipo de hormona. Tenemos el glucagón, la insulina, los estrógenos. Hay mucho, aldosterona, epinefrina, norepinefrina. Son con un montón de sustancias que se mueven, que son señales químicas que las mueve la sangre. Es parte también de lo que es la homeostasis. Y luego la regulación de la temperatura, que lo hace a través de la dilatación y la constricción de los vasos. Cuando se dilatan, pierden calor y cuando se hacen pequeñas, constricción, retienen calor. Entonces, si ustedes ven el sistema cardiovascular, trabaja en distintas áreas de la homeostasis y como es un componente muy importante en este proceso. Entonces, el sistema circulatorio incluye algunos órganos y tejidos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos al corazón, arterias, ya arteria y vena se conocen como vasos sanguíneos, y a la sangre. Entonces, el corazón ejerce un mecanismo como de una bomba y bombea la sangre hacia
las arterias, o sea, hacia los vasos sanguíneos. Y luego la sangre se recolecta periféricamente y se transporta de regreso al corazón a través de las venas. Estos sistemas de tubos están distribuidos a lo largo del cuerpo, de pie a cabeza, digamos, y movilizan esta sangre por segundo. Siempre hay movimiento de sangre en todo el cuerpo, en todo momento. Son algunos momentos, algunas áreas de capilares que se conocen como lechos capilares, que en algunos casos tienen unos shunts que se obstruyen los shunts de los vasos, de los lechos penosos capilares, y la sangre pasa bien rápido por esos capilares y no hace el efecto de lo que hace un capilar usualmente. Caso contrario, los shunts se abren y si hay un intercambio capilar en esas zonas. Pero esos ya son, dependiendo de las horas, algunos lechos capilares se cierran, se abren, se cierran, se abren para ejercer su función. Ahora, veamos, vamos a ir viendo uno por uno acá. Empecemos por el corazón. Entonces, el corazón es una bomba, dijimos que mueve sangre a través del cuerpo. Es un músculo que esta bomba, este órgano muscular, podría tener el tamaño de un puño. Pero recuerden que el corazón también va acorde al tamaño de la persona. Si una persona es pequeña, su corazón es pequeño. Si una persona es grande, el corazón también es acorde a la persona. O sea, por darles un ejemplo, el corazón de LeBron James, por decirlo, que mide 7 pies y algo, no es lo mismo de una persona que podría medir 5'8". Es distinto. Entonces, pero en la descripción se dice que puede ser del tamaño del puño de esa persona, más o menos. Entonces, tiene 4 cámaras. Ya las vamos a ver en detalle cuáles son. Y tiene 3 capas que lo forman. El corazón, el espesor del corazón. Entonces tiene 4 cámaras. Ahí vamos a verlos pronto. Son 2 atrios y 2 ventrículos. Y entre ellos también existen unas válvulas que permiten que la sangre se mueva en una sola dirección y no permiten el reflujo de la sangre. Veamos acá algunas formas de lo que es el corazón. Si ustedes ven el corazón, es un órgano que tiene una, una forma cónica, o sea, forma de cono. A ver, bueno, más o menos una forma de cono. No me salió muy bien la forma cónica, pero una forma cónica que tiene la punta o el ápex ligeramente dirigido hacia el lado izquierdo de la cavidad torácica. Lo vamos a encontrar justo atrás del esternón. El hueso que tenemos en el centro de nuestro pecho, si ustedes se tocan, uno se toca un hueso que viene desde más o menos a la altura del cuello y baja hasta más o menos llegar a la zona del estómago. Ese hueso es lo que se conoce como esternón. Pues justo atrás de él está el corazón. Esa zona de ahí se conoce como mediastino. Entonces el corazón, si ustedes recuerdan, traigan a su memoria la imagen que les mostré en la parte 1. Se veía el mediastino que está en la parte en medio de los 2 pulmones, en una zona donde está la cavidad pericárdica, la cavidad del corazón. Y también ahí encontramos una zona donde se ubican, si ustedes lo ven acá, grandes vasos. Ahí tenemos la aorta, unos vasos, las venas, en la cava superior e inferior. Y por atrás tenemos el esófago y la tráquea. El corazón también, si ustedes ven, es un órgano relativamente pequeño. Lo describen así, pequeño. Generalmente no pesa más de 1 libra. Más o menos anda por los 250 a 350 gramos. Menos de 1 libra. Órgano relativamente pequeño. Para la función que él ejerce es pequeño. Porque hace mucho, desde que nacemos hasta que morimos, no deja de funcionar.
Si ustedes lo ven acá también en esta vista lateral, van a ver que el corazón está asentado sobre el diafragma. Él se asienta sobre el diafragma. El diafragma es un músculo que separa físicamente la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pero también tiene una función en la respiración. Entonces es un músculo respiratorio y asimismo funciona como una separación física de lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Pues justo sobre él está el corazón. Entonces tenemos las limitantes allá en la parte inferior. El corazón se asienta en el diafragma y en la cara anterior tiene dijimos, esternón y las costillas hacia los lados. En la parte posterior a él hay otras estructuras. Tenemos el esófago. El esófago está tan cerca de él que en algunas veces algunos cardiólogos hacen ecocardiogramas transesofágicos a través del esófago para verlo por la parte posterior al corazón. Entonces, se puede usar. ¿Por qué se puede usar? Porque está a la par. Son vecinos. Y atrás de él, del esófago, ya tenemos estructuras duras, como son las vértebras. Si ustedes ven acá esta imagen también van a ver que el corazón está, la punta dijimos ligeramente hacia el lado izquierdo, eh, ocupa el mediastino, está sentado sobre el diafragma y por atrás del esternón. En esta imagen de rayos X podemos ver la imagen del corazón, se ve un poquito más blanca, un poquito porque es más sólido, la imagen se hace más blanca. La imagen más de aire se ve más oscura. Entonces aquí vemos los pulmones bien aireados. Logramos ver los ángulos. Acá tenemos el costofrénico, o sea, el costillas con el diafragma, el corazón con el diafragma. Se ven muy bien los ángulos, bien limpios. Y la imagen cardíaca, si se ve, si ustedes ven la punta ligeramente hacia el lado izquierdo. Y la silueta no es tan grande, no pasa la línea media clavicular, que aquí la puse en amarillo. Él se mantiene un poquito antes de ella. Quiere decir que el tamaño está bien. En algunos casos, ya les voy a mostrar después, la imagen esta se puede ir hacia el lado izquierdo, lo que se conoce como una cardiomegalia o crecimiento del corazón. Veamos ahora las capas del corazón. Tenemos que el corazón tiene tres capas. Si lo vemos de afuera para adentro, la primera capa que vamos a encontrar es el pericardio. Esta rodea el corazón, es un saco membranoso grueso que le da apoyo y protección. Hay dos pericardios, uno que está adherido, que es el pericardio visceral, y otro que está enfrente, pero separado por un espacio virtual acá, que está adherido a la cavidad torácica, pero por dentro se llama, bueno, no tan así pegado a la cavidad torácica, pero sí está separado, digamos, de la parte de lo que es el órgano. Es el pericardio parietal. Entonces, vemos acá que hay una separación virtual, le digo yo, porque es casi de 1 milímetro, bien pequeñito. Pero entre medio de esas dos hojas hay un fluido que se conoce como fluido pericárdico, que está secretado por las mismas células del pericardio. Es básicamente un fluido lubricante, que lo que hace es que las dos hojas se muevan una con la otra en una forma tan suave que no hay fricción, no hay dolor. Cuando el corazón se contrae, el pericardio visceral y el pericardio parietal se mueven como que fueran así, como que usted pasara su mano sobre la otra, bien suave, sin ningún tipo de fricción. Ahora tenemos el siguiente componente, el miocardio. Este es la mayor porción del corazón. Es básicamente lo que se conoce como miocardio. Consiste básicamente de células o tejido, digamos, muscular cardíaco. Eso es bien fuerte, más bien grueso,
Las células cardíacas son así como que forman una forma de una ramificación y están unidas unas con otras a través de una zona que se llama discos intercalados. Y esta zona tiene diferentes formas de uniones. Una de ellas es la que se conoce como unión de hendidura. En inglés se dice gap junction. Entonces también vamos a encontrar otras que se conoce como desmosomas y hacen que la transmisión eléctrica sea bien rápida de célula a célula. Este es el miocardio. Ahora, en la capa más interna tenemos el endocardio, que es la porción más interna del corazón. Esta básicamente está tapizando, digamos, voy a usar esa palabra, tapizar, como forrar todo lo que es el interior. Las cámaras están forradas, tapizadas por este endocardio. Lo protegen. Entonces proveen protección a las válvulas y a las cavidades cardíacas, ya sean ventrículos o atrios. Eso es el endocardio. Ahí tenemos otra vista. Si ustedes lo ven, acá el corazón se ve más blanquito porque tiene sobre él el pericardio fibroso o el pericardio parietal. En medio hay fluido y adherido al otro está el pericardio visceral. Entonces, el espacio que ocupa acá se llama el mediastino y esta cavidad se llama cavidad pericárdica. Y aquí podemos ver la cavidad del ventrículo izquierdo y la cavidad del atrio izquierdo. Ahora, veamos que el corazón es una doble bomba. Entonces, el mecanismo básicamente sirve esa bomba para enviar sangre oxigenada del corazón al cuerpo y traer del cuerpo al corazón la sangre que necesita ser oxigenada que luego va a pasar a los pulmones para ser reoxigenada. Entonces es una bomba de dos lados, izquierdo y derecho, como lo pueden ver en esa fotografía. Ya la voy a explicar. Ahora, vamos a ver también que algunas estructuras son importantes conocerlas. Por ejemplo, hay una arteria que es muy grande, que está en sale del ventrículo izquierdo, que se conoce como arteria aorta. Esta es la primera que sale del ventrículo izquierdo y es la que lleva la sangre oxigenada hacia el cuerpo. De ella salen, la coronaria es la primera que sale, las arterias coronarias. Luego tenemos en el arco de la aorta, tenemos las que van para arriba, las carótidas, las subclavias, ahí se empieza a dividir y luego hace un arco bien pronunciado y se va para la parte inferior, la aorta abdominal. Las venas grandes que vemos acá son las más grandes del cuerpo, son las venas cava superior e inferior. Estas son las venas que se conectan al atrio derecho y le llevan la sangre que va a ser luego pasada al ventrículo derecho y posteriormente al pulmón. Ahí son las venas cavas. Vemos también que existen válvulas. Entonces, las válvulas lo que hacen es mantener la dirección de la sangre moviéndose en un solo sentido, hacia adelante. Entonces el corazón lo respeta mucho eso. Caso contrario, habría lo que se conoce regurgitación, reflujo hacia atrás. Pero las válvulas impiden esto. Cuando la válvula se lesiona, ya sea por una insuficiencia o por se hace más, no cierra bien por una estenosis, entonces hay una falla de válvula que se manifiesta con un soplo, un soplido, que se logra auscultar cuando el doctor examina, lo escucha. Y entonces él ya sabe que probablemente hay una enfermedad de la válvula. Las válvulas tienen nombres propios. Por ejemplo, la del lado derecho, en el atrio y el ventrículo, se conoce como válvula tricuspidia. Y la del lado izquierdo, entre el atrio y el ventrículo izquierdo, se conoce con la válvula mitral. Esas son las dos válvulas que se conocen como atrioventriculares, pero tienen nombre propio también. Luego tenemos las otras válvulas que se conocen como válvulas
Estas se conocen como válvulas semilunares. Y estas son las que se conectan a grandes vasos. Por ejemplo, la del lado derecho se conecta a un gran vaso, que es la la arteria pulmonar. Y agarra su nombre, válvula pulmonar. Y el del lado izquierdo se conecta a la arteria aorta y agarra su nombre, válvula aórtica. Ahí tenemos las 4 válvulas del corazón. Ahí están nuevamente los nombres y las posiciones de ellas. La tricuspidia tenemos lado derecho, la mitral lado izquierdo, la aórtica lado izquierdo también, y la pulmonar está en el lado derecho. Entonces, el sonido del corazón, ¿cómo se produce? El sonido del corazón se produce cuando la válvula se cierra. No sé, cuando no se produce cuando se abre, sino que cuando ella se cierra. Entonces, los sonidos que están asociados al latido cardíaco son debido a las vibraciones en los tejidos de la zona de las válvulas y la sangre causan cuando se cierran. Entonces, sonidos anormales en los sitios de las válvulas se llaman soplos en español y en inglés se conocen como murmur. Sería lo mismo, murmur en inglés, soplo en español. Lo que le está diciendo es que hay una anormalidad de la válvula. Si ustedes ven, la válvula cuando se cierra es bien hermética. Aquí se ve que se ha cerrado bien hermético y no hay paso de sangre. Y también cuando se abren al 100%. Miren, es un diámetro, pero bien. Entonces se abre extremadamente bien y cuando se cierra no deja pasar nada de regreso. Entonces es una válvula que está funcionando bien. La única manera de saberlo, uno es oírlo, un soplo, el otro es a través de verlo en un ecocardiograma, la única forma de saberlo. Veamos ahora el movimiento de la sangre en el corazón. Es conveniente describirlo para que lo recordemos juntos y veamos la importancia que tiene de que la sangre se mueva de manera correcta. Yo aquí le puse unos números. Por ejemplo, la número 1 es como la sangre llega al corazón. Ustedes pueden ver acá, la sangre llega al lado derecho, a través de la vena cava inferior y superior. Llega al número 2, que sería el atrio derecho. Luego pasa por la tricuspidia al ventrículo derecho y ahí hace una pasada al número 4, que es la arteria pulmonar. Posteriormente, la arteria pulmonar se moviliza hacia el corazón, que aquí le puse el número 5. Ahí se libera el CO2 a la atmósfera y se agarra el oxígeno y se transporta a través de la sangre, la hemoglobina. Luego llega el número 7, que sería el lado izquierdo ya. Aquí estamos del lado izquierdo. Es el atrio izquierdo. Pasa por la válvula mitral al número 8, ventrículo izquierdo. Hace el paso luego al número 9, que sería la arteria aorta. Y primero pasó por la válvula aórtica. Y ya va hacia los tejidos. Entonces, el corazón trabaja, como lo ven ustedes, son dos bombas en un solo órgano. Uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y lo hacen de manera simultánea. Imagínense la precisión con lo que lo hacen, de manera simultánea. Eso se conoce como ciclo cardíaco. Entonces, la alternancia entre la contracción y la relajación del miocardio en la pared del corazón de manera coordinada es lo que hace el latido cardíaco. Ese es un ciclo. Sístole y diástole. Sístole y diástole. Es un ciclo. Sístole es la contracción y diástole es la relajación. Entonces, más o menos tiene que ir más entre 60 y 100 por minuto los latidos. En un ritmo normal, o sea, quiere decir que un ciclo puede durar menos de un segundo.
0.8, por ahí, 0.8 segundos en tiempo. Ahora veamos cómo el corazón lleva sangre a su mismo corazón. Imagínense, el miocardio de la pared cardíaca es un músculo que no para, que necesita continuamente aporte de oxígeno y de nutrientes para hacer su función bien. Entonces, la necesidad de llevarle sangre oxigenada y nutrientes es 24/7, como dicen, no puede parar. Por esta razón, el músculo cardíaco tiene una extensa, una extensa canales o conexiones de vasos sanguíneos para llevar oxígeno al músculo que se está contrayendo, a las células, y remover también material de desecho. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene dos arterias, dos troncos principales que se conocen como arterias coronarias izquierda y derecha. Estas son ramas de la aorta ascendente, la cual suple sangre al mismo corazón. Imagínense, el mismo corazón se da su propia sangre oxigenada que recién sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ya una vez sale de la arteria coronaria izquierda y derecha, pasa a través de los capilares en el miocardio y entra a todo este sistema intrincado de vasos y oxigenan a la célula. Luego se vuelve a conectar porque ya va de regreso. Entonces entra un sistema cardíaco de venas. Aquí ya es lo opuesto. Venas coronarias. Y la mayoría de estas venas coronarias drenan a una área que aquí está. Donde ven esta flechita acá, donde yo estoy poniendo el punterito rojo. Esa zona se llama seno coronario. Ahí es donde drenan las venas coronarias. ¿Hacia dónde va este seno coronario? Él drena al mismo tiempo en el atrio derecho. Si ustedes ven, el movimiento de la sangre es bien cortito porque entró por las coronarias, que es rama de la aorta, pasa por el corazón y todo eso y se vuelve a colectar y ya la misma sangre es depositada nuevamente en el atrio derecho y vuelve a hacer ese ciclo al ventrículo derecho, vuelve a pasar al corazón y ahí está. Ese ciclo es bien chiquitito, pero de esta manera le asegura al músculo cardíaco que se le va a estar dando aporte de oxígeno y nutrientes de una manera rápida. La pregunta del millón es, ¿en qué momento se perfunde el corazón? ¿Durante la sístole o la diástole? Es la pregunta. La respuesta tiene que ver mucho con la parte mecánica. Recordemos que los vasos que pasan por el miocardio durante la contracción, durante la sístole, se aprietan, se contraen, se comprimen las ramas de las arterias en el corazón y esto previene que la sangre se perfunda al músculo. Entonces, durante la sístole no hay perfusión. Es durante la diástole que el corazón en esa zona se relaja y ya permite que la compresión que había se disminuye y hay paso de sangre y hay perfusión. Entonces es durante las diástoles que se perfunde el corazón. Ahí están las arterias coronarias izquierdas y derechas y tenemos una vista posterior. Si ustedes ven, ellas son dos troncos. Los troncos principales están casi al inicio acá, pero ellas se ramifican anteriores y posteriores y laterales al corazón. Entonces se logra una circulación completa de, digamos, por así decirlo, de 360 grados del corazón. Todo se perfunda. Ahora, hablemos de lo que son las arterias y las venas, que también son, dijimos, otros componentes del sistema cardiovascular. Entonces, este sistema es de arterias y venas. Veamos las arterias. La diferencia entre arterias y las venas. Las arterias transportan sangre oxigenada del corazón a los tejidos. Son gruesas con propiedades elásticas. Son al mismo tiempo tienen tres capas. No tienen válvulas.
Veamos las capas, veámoslas acá, del lado izquierdo, esta imagen acá. Tiene una capa interna que sería lo que se conoce como túnica íntima. Ella básicamente es un tipo de epitelio escamoso, simple, bien delgadito es la capa interna. La capa media es la capa del músculo, se conoce como túnica media. Esta es usualmente la más gruesa de la arteria. Y la capa más externa se le conoce como túnica adventicia, es la capa externa. Esa básicamente rodea al vaso. Ustedes ven acá, tenemos la íntima, media y externa. Ahí tenemos las tres capas. Esa es la arteria. Ahora, las venas, acá del lado derecho, estas traen sangre de la periferia hacia el corazón. Una vez que la sangre pasa por los capilares, se colecta en las vénulas y se lleva por venas de mayor calibre hacia el corazón. Las paredes de las venas son las mismas, tres arterias. ¿Cuál es la diferencia? Veámosla. Entonces, las tres capas están presentes. Lo que vemos menos es músculo liso y músculo conectivo. Perdón, músculo liso y tejido conectivo. Eso lo vemos en menor proporción como si lo comparáramos a la arteria. ¿Esto qué hace? Hace que la pared de la vena sea más delgada si la comparáramos con la arteria, lo cual tiene sentido porque las venas manejan menos presión que una arteria, entonces puede ser que sea más delgada. Pero también el hecho de ser más delgada y menos rígida la hace que pueda sostener más sangre. En eso, esa es la diferencia también. En algún momento, el lado venoso puede llegar a tener hasta el 70% de nuestra sangre circulante en comparación con las arterias. Imagínense. Otra cosa que las venas tienen válvulas, las arterias no. Especialmente las venas de los miembros inferiores tienen válvulas. Ahora, hablemos un poco de la sangre porque voy a hablar en más detalle la otra semana cuando hable de flebotomía. Pero la sangre, dijimos, la sangre es otro componente del sistema cardiovascular muy valioso. Es el encargado de transportar oxígeno, dióxido de carbono, desechos, nutrientes. O sea, se le conoce como el fluido de la vida, así le dicen. Está compuesto de agua, solutos, células. En un adulto podrían dar promedio más o menos 5 litros de sangre tenemos por ahí. También nos ayuda al sistema de, de nuestra salud, porque nos ayuda a luchar contra infecciones, ya sean bacterianas o virales, ya que ahí se transportan anticuerpos, se transporta inmunoglobulinas, también nos ayuda a transportar desechos que vienen de las células hacia los riñones. Entonces, es un tejido que es importante para nuestra vida. Entonces, sin sangre, el cuerpo humano dejaría de trabajar, no podríamos vivir. La parte fluida la conocemos como plasma y la porción celular la conocemos como elementos formados de la sangre. Voy a hablar en más detalle de esto la otra semana, cuando ya hablemos de flebotomía. Veamos ahí el corazón, miren cómo se está moviendo. Eso es lo que todos queremos, pero muchas veces, lamentablemente, eso no sucede y nos enfermamos. Veamos cómo nos podemos enfermar del sistema cardiovascular. Primero hablemos de la hipertensión, que este es conocido como el asesino silencioso, ya que en algunas ocasiones no da síntomas hasta que ya da el problema. Podría ser un ataque cardíaco, un stroke o un derrame o una falla renal. Básicamente la hipertensión es cuando los vasos reciben sangre del corazón a mucha presión, más arriba de la normal. Se cataloga como una hipertensión si el valor sistólico está arriba de 140 y el diastólico arriba de 90. Hay tratamientos médicos para esta situación que se logra controlar mucho. La gente puede vivir con la hipertensión a largo plazo de forma controlada y los daños podrían ser menores
en comparación de aquellas personas que no se tratan y pasan sin saberlo por muchos años hasta que ya tienen el problema establecido y ya probablemente sea tarde, ya reversible. Entonces siempre es bueno estarse chequeando o revisando la presión arterial de manera rutinaria, no esperar de año a año ir al doctor, sino que uno hay que hacerlo en la casa, tomársela 2 veces por mes o cada semana y uno se está monitoreando la sangre, la presión de la sangre de manera continua y da tiempo si se le detecta algún problema de manera temprana se pueden resolver muchas cosas. Ahora también tenemos problemas de disritmia que se le conoce que son básicamente latidos cardíacos anormales. Podrían ser muy rápidos, si son arriba de 100, taquicardia, abajo de 60, bradicardia, el término médico, o podría ser por un trastorno del ritmo, que es muy rápido o irregular, que no son de la misma, no están a la misma distancia, no es rítmico el corazón, sino que es irregular. Otro problema que puede dar el sistema cardiovascular es dolor de pecho. Esta posición que ven ahí del dibujo del señor, que se ha llevado la mano al lado izquierdo y tiene una cara de dolor, se le ve la cara de dolor y se está presionando el pecho. Muchas veces ese dolor está asociado a una disminución en el aporte de oxígeno al músculo del corazón. Entonces se le conoce como angina, es dolor cardíaco o dolor de pecho asociado al corazón. No siempre los dolores en el pecho están asociados al corazón, porque a veces podría haber una costocondritis que simula mucho. Es una mímica del dolor increíble. La gente va a las emergencias y sale que es un, un trastorno osteoartrítico de una unión de la costilla con el cartílago, pero hay que descartar primero que no sea el corazón, no hay que dejarse ir, decir, una osteocondritis, no, mejor vaya, que le digan que es una osteocondritis y usted ya sabe, pero nunca hay que decir, mejor es descartar la parte más difícil y luego quedarse con la parte que ni modo, ¿verdad? Porque la osteocondritis cuesta que se quite, pero ya sabe usted que no es el corazón. Entonces, al menor síntoma de dolor, hay que ponerle atención. La angina podría ser solamente por una angostadura de las arterias coronarias, no obstrucción completa. Pero ya es un síntoma de que hay que ponerle atención, ojo, que puede venir el grandote después, que ya sería un infarto. Entonces, todo esto está asociado y se llama enfermedad de la arteria coronaria y se abrevia así, CAD, en inglés, Coronary Artery Disease, enfermedad de la arteria coronaria. Se puede detectar a través de estudios de imágenes como estos que inyectan contraste en la arteria y se puede dibujar si hay alguna angostadura y lo resuelven. Muy exitosamente se resuelven las estenosis. Ponen stent y se logra un resultado muy bueno. Ahora, si el problema ya es una obstrucción completa, ya es un infarto. Ya aquí, ya un poquito palabras mayores, ya hay un bloqueo del flujo sanguíneo de las arterias coronarias, entonces de manera sostenida. Entonces hay signos de alarma, ahí les pongo unos signos de alarma. Dolor de pecho, dolor en el cuello, en la parte superior izquierda, dolor abdominal, sudores, palidez, falta de aire, mareo, todo eso podría ser un infarto. 911, no hay que esperar. Puede ser que se desobstruya con un procedimiento quirúrgico de emergencia y le coloque un stent. Otro problema que se ve mucho es lo que se conocen como aneurismas. ¿Qué son los aneurismas? Una pregunta ahí. El aneurisma es como la formación de un globo, un globito. Pero lo que ha pasado es que las capas de la arteria se han debilitado. Muchas veces se separan y logran dejar pasar sangre en medio de ella y se va haciendo como una disección de las capas y van debilitando la pared de la arteria. Y eso forma que se haga como un balón, como lo que ven acá, como formación de un balón.
Lo que preocupa acá es que este se va a romper en algún momento. Que se va a romper, se va a romper. La pregunta es, ¿cuándo? Si la persona no sabe que lo tiene, va a ser desastroso. Si la persona sabe que lo tiene, se pueden tomar medidas. Por ejemplo, este que ven acá, aquí abajo, este fue un aneurisma cerebral, pero lo detectaron en un estudio por un dolor de cabeza. Entonces, lograron detectar el aneurisma cerebral y lo lograron corregir antes de que se rompiera, porque si iba a romper, se iba a romper. O sea, un aneurisma no tiene marcha atrás. No es que este aneurisma no se va a hacer más pequeño, se va a hacer más grande. Nunca se va a hacer chiquito. Entonces, se puede encontrar en cualquier rama de arterias. Arteria aorta abdominal puede tener aneurisma, las cerebrales. En cualquier sitio donde hay una arteria podría haber un aneurisma. Entonces, si se rompe, en muchos casos es de muerte. Muchas veces la persona no sobrevive para contar la historia. Entonces, lo ideal es hacerlo o corregirlo antes, ya sea por cirugía o por tratamiento endovascular, que se hace mucho también. Ahora tenemos también inflamaciones de las capas del corazón. ¿Se recuerdan las capas que les mencioné? Cardio, miocardio y endocardio. Bueno, cualquiera de ellas se puede inflamar por diferentes causas. Se pueden inflamar por causas bacterianas, se pueden inflamar por causas bacterianas y virales, se pueden inflamar también por causas químicas, alergenos, bueno, por cualquier cosa que les mencioné. ¿Y cuáles son los síntomas? Van desde dolores precordiales, fiebre, sensación de falta de aire, fatiga, desmayo, o sea, tiene muchas cosas. Y entonces se pueden tratar en base a la causa. Si es bacteriana, antibiótico. Si es viral, no hay, el antibiótico no le haría nada, pero a veces ocupan, por ejemplo, esteroides, reposo, hospitalizaciones cortas para que la persona resuelva un poco el caso y ya se logran disminuir las consecuencias. Muchas de ellas a veces después, pero especialmente la endocarditis, podría cruzar a largo plazo con un problema de valvular, que provoca un problema valvular a largo plazo, la endocarditis. Entonces, entre más temprano se detecte, es mejor. Entonces, hay que ponerle siempre atención a esto. Otra cosa es la falla cardíaca de tipo congestivo. Aquí es cuando el corazón ya deja de hacer su función de bomba, o sea que no bombea la cantidad que debería. Más o menos el volumen latido tiene que ser 72 cc de impulso. Esa es la cantidad. El latido de 72 cc, más o menos. Pero cuando el corazón no logra mover esa cantidad, sino se va como dilatando, él crece de tamaño también. Entonces, hay tratamientos médicos y hay tratamientos quirúrgicos que son, por ejemplo, trasplantes de corazón o implantes de desfibriladores. Entonces, ¿cuáles son unas advertencias? Cansancio, aumento del tamaño de las venas del cuello, las yugulares se ingurgitan, cansancio, aumento de la silueta cardíaca, si ustedes la ven acá, este color amarillo, no pasa de la línea media clavicular, acá ya pasó y ya está casi en el reborde costal, costofrénico derecho, izquierdo, perdón. Entonces, es una imagen bien característica de una insuficiencia cardíaca congestiva, el crecimiento de la silueta cardíaca, cardiomegalia. Ahora tenemos lo que son los problemas de válvula, que son aquellos que dijimos que eran asociados a una regurgitación de la válvula o a una insuficiencia. Tenemos estenosis o regurgitaciones por insuficiencia. Los dos casos nos van a dar los mismos síntomas, que son soplo. Entonces, al menor sonido anormal en la zona del corazón, casi seguro que está frente a un problema valvular. Ese es como el mensaje entre líneas.
Soplo, valvulopatía, casi seguro. Hay que saber de qué tipo y dónde. Si es en la mitral, en la tricuspidia, en la aórtica o en la pulmonar. Ya una vez se ubique la posición, ya se puede dar el tratamiento. Entonces, eso es lo que se asocia. Son las valvulopatías por estenosis o insuficiencia. Otro problema es la formación de coágulos en los miembros inferiores. Esto se ve más asociado con señoras y se ve como la foto que ustedes ven ahí. Se ve una zona roja, caliente, dolorosa y a la palpación dura, indurada, dolorosa, caliente, roja. Es una inflamación del vaso venoso en este caso y formación de un trombo, por eso se llama tromboflebitis. El riesgo puede ser que ese trombo se mueva y se forme un embolismo que va a subir y va a llegar a producir, en el peor de los casos, un problema más grave, que podría ser un infarto, un derrame o en algunos casos hasta la muerte. Entonces, la tromboflebitis también hay que ponerle atención, especialmente en señoras, se ven mucho. Entonces, los tratamientos son parte del cirujano vascular o del internista. Ahora tenemos por último las venas varicosas. Las venas varicosas, como lo ven ahí en esa fotografía, va desde lo más sencillo, que sería un estadio 1, hasta lo más desastroso, estadio 4. Básicamente son venas dilatadas en las piernas de la safena mayor, la safena menor, son las más involucradas. Y pueden ir desde algo muy pequeñito, que acá sería estadio 1, que se ven como arañitas dilatadas, arañas vasculares o reticulares, hasta los casos más severos, grado 4, donde ya se ve pigmentación de la piel, como se ve acá, pigmentación, se ven formaciones a veces de úlceras varicosas, venas bien tortuosas, dilatadas, y eso ya da mucho problema, pesadez de la pierna, mucho dolor. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, si es algo que no es tan severo, podría ser escleroterapia, inyectarlas, inyecciones, pero si es algo ya más grande, como lo ven acá, en este caso, ya habían venas bien tortuosas acá. Entonces, ¿qué se le hizo a esta persona? Se le hizo una safenectomía mayor, o sea, se le quitó la safena mayor y que la safena mayor más o menos viene en este trayecto para acá, así. Y se le hizo una ligadura de los paquetes, se ligaron todos estos paquetes varicosos. Y si ustedes ven, los resultados son bastante satisfactorios, se ven bastante estéticos. Ya no se ven las dilataciones venosas acá. Entonces se logra bastante satisfacción del paciente. Ya a veces son personas, señoras que han dejado de usar vestidos, faldas, por lo que ellas ven como que no les gusta. No les gusta la estética, cómo se ve, pero todas regresan a veces después a sentirse más cómodas, la pesadez disminuye, el dolor disminuye y la parte estética lo ven como aceptable y ya ellos pueden regresar a usar vestidos, faldas y sentirse más cómodas en sus trabajos, más que todo. Puede ser que estas personas, si permanecen mucho tiempo de pie, necesitarían usar tal vez, si están trabajando mucho tiempo, usar calcetas compresivas que existen también, que ya vienen como con medidas como con 30 milímetros de mercurio de presión y lo pueden usar durante el día, durante el trabajo y les mantiene el proceso bastante estable. Entonces, si ustedes ven, hay una infinidad de situaciones que el sistema cardiovascular se podría haber afectado en algún momento. Entonces, siempre es bueno conocerlos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí esta noche y ya la próxima semana empezamos con lo que es lo de la flebotomía. Ok, profesor. Muy Así bien. que muchas gracias y pasen buenas noches.